Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega desde Madrid, Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Y bueno, desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. Hernán, hoy es uno de estos programas que no tiene, pero sí tiene que ver con Cuba, porque pienso que todo lo que rodea el proceso de elección, el proceso de votación en Estados Unidos, la elección presidencial específicamente, tiene que ver con Cuba. Crea muchas expectaciones tanto a la oposición, tanto a la emigración como a los cubanos dentro de la isla e incluso, sobre todo, pienso que el gobierno cubano es el más preocupado por los resultados de estas elecciones. Y bueno, hoy vamos a hablar del proceso eleccionario de Estados Unidos y la próxima votación sobre el presidente de la República o de los Estados Unidos de América. Y para ello contamos con la presencia de Fran Rodríguez, economista y analista político eh, republicano. ¿Cómo está, Fran? Muy bien, gracias por invitarme. Fran, bueno, como te dije en la introducción, es un tema netamente norteamericano, pero pienso que Cuba y Estados Unidos están vinculados desde hace muchos años. Y Cuba, pese a quien le pese, tiene que agradecerle mucho, y los cubanos a los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, el proceso de elección del presidente de Estados Unidos es un poco diferente, porque no se hace por mayoría de votos, sino por un sistema de colegio. ¿Qué tuvieron en cuenta? Un poco que hables de esto y qué tuvieron en cuenta los padres fundadores para determinar este tipo de votación y hacerlo por colegiatura y no por votación general. Bueno, hay que entender que los estados estaban antes que el país. O sea, se llama Estados Unidos porque eran países aparte, eran estados que se confederaron y estuvieron una década gobernados bajo los artículos de confederación, algo similar a la Unión Europea, mediante la cual Albania y Alemania ambos tienen un voto, a pesar de las grandes diferencias en economía, tamaño y poder militar, etcétera, pero es una confederación lo que en realidad tienen allá. Entonces, eso creó bastante problema en Estados Unidos, el asunto de la confederación, porque eran estados que imprimían su propio dinero, tenían su propia milicia y demás. Entonces hubo intento de crear una constitución que fuera aceptable a la mayoría de esos 13, que pudieran ratificarla, y la mitad más o menos de los estados tenían esclavos y la otra mitad prohibían la esclavitud. Entonces, eso creaba un serio problema. Entonces, la fórmula que logró es proteger los estados pequeños, pequeños en población. Al principio eran pequeños en población y pequeños en geografía. Por ejemplo, el estado de Rhode Island está encajado entre Massachusetts y Connecticut, no puede crecer, mientras que el estado como Nueva York y Virginia y Carolina se fueron extendiendo hacia el oeste. Entonces había que proteger a Vermont, estados pequeños de población. Ahora hay que proteger los pequeños de población, aunque sean enormes, como Wyoming, Montana o las Dakotas. Son estados enormes, pero de poca población. Entonces, la fórmula que se hizo fue, a cada estado va a tener 2 senadores, no importa el tamaño del estado, pero la Cámara de Representantes va a ser proporcional a la población. Y por eso es muy importante en Estados Unidos el censo que se hace cada 10 años para redistribuir los escaños en la Cámara de Representantes basado en población. Montana ganó un representante con este último censo y California perdió uno.
y así sucesivamente. Eso no es estático en la Cámara de Representantes. ¿Por qué todo esto para hablar del colegio electoral? Porque el colegio electoral sigue ese patrón. Cada estado tiene derecho como mínimo a 3 votos, 2 por los 2 senadores y 1 por el representante. Ahora, si tú eres un estado que tiene mucha población, no vas a tener 3, puedes tener 19 como Pensilvania, ¿no? Pero ahí es donde viene el asunto. Y el motivo principal fue que si no se hacía eso, no había suficientes estados que pudieran ratificar la Constitución y la gente estaba clamando porque hubiera unión, que se creara de verdad un país, porque temían que el experimento americano de la revolución iba a fallar si continuaban separados las 13 colonias en 13 países, básicamente. Entonces, el resultado de esto, o lo principal motivo por el cual existe el colegio electoral, es que haya una decisión rápida, eh, ojalá el día siguiente de las elecciones, que no importa las divisiones y los problemas que haya en X lugar, es que prontamente ya algún candidato sobrepase los 270 votos. ¿Por qué yo defiendo al colegio electoral yo personalmente? Porque es una de las instituciones que está en la Constitución que es garante de lo que se llama una república. Estados Unidos es una república con una democracia representativa, pero una república es un mecanismo mediante el cual se protege al Estado de las turbas y de los sentimientos acalorados que puedan haber en un momento dado. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos originalmente no se votaba directamente, eran las legislaturas, o sea, los congresos de cada estado los que enviaban sus 2 representantes al Senado. Con el tiempo vino la presión de que los senadores debían de ser electos por el pueblo. Así todo, los representantes se eligen diferente a los senadores porque los representantes representan nada más su distrito. Un distrito que puede ser desde el Bronx, que es comunista, se puede decir, a un distrito en Alabama que es totalmente de derecha. Pero los senadores se eligen a nivel estatal y por ende tienen que tener más flexibilidad política. No pueden ser tan cerrados porque en un estado pueden haber muchas opiniones y muchas facciones. Yo defiendo todo lo que sea república porque los fundadores eran muy sabios y sabían que la democracia directa podía ser muy peligrosa en vista de que se pueden crear todo tipo de caudillos o ideas acaloradas que lleven a que la mayoría oprima a la minoría. Y esta es la base de la República de Estados Unidos, que las personas que tengan un pensamiento minoritario no sean aplastadas por las otras personas que tienen un pensamiento mayoritario. Ejemplo de eso, en los estados de Nueva York y California, si no existiese el colegio electoral, elegirían al presidente, porque tienen tantos votos que las opiniones de ellos pudieran hacerse regir en todo el país. Pero si tú ves un mapa de Estados Unidos, es un mapa en color rojo con algunos puntos en azul. Los puntos en azul representan las grandes ciudades. El voto agrícola, el voto rural, sería aplastado. Y lo que quieren los fundadores es que cada estado se sienta representado, que no importa su tamaño o su ideología política en un momento dado, tengan suficiente influencia de forma que los candidatos visiten esos estados. Si nada más no hubiese solamente el voto electoral, pues la prensa mayoritariamente en California controlarían todo y se teme que los derechos de una minoría pudieran verse afectados negativamente. Una cosa antes de que Hernán, como yo le digo, Hernán está cargando ahí para disparar. Mencionaste un número 270.
¿cuántos colegios conforman la votación y cuál es el mínimo de colegios que debe tener uno de los que aspira a la presidencia para ser electo? Colegios electorales hay 51. Los 50 estados más la capital, Washington, D.C., que el Partido Demócrata consiguió que le dieran 3 votos, a pesar de que no son estados, por influencia política. O sea, los demócratas arrancan ya con 3 estados para abrir la campaña, con 3 tantos. No, eh, no es cuántos colegios, es cuántos votos electorales. O sea, hay 51 colegios electorales, pero hay que llegar a 270. ¿Cuántos electores hay? Es la suma de 435 congresistas de la Cámara de Representantes más 100 senadores, sumarían los 535 más 3 de Washington, D.C. Entonces, la cifra mágica es 270. El que llegue o sobrepase 270 es declarado ganador. Exacto. Yo creo bueno, has explicado muy bien cómo opera todo esto y aclaras un grupo de dudas, sobre todo del por qué se decidió no hacerlo por mayoría de habitantes. Hernán, Gracias, Pedro. No, a ver, me parece es interesante la perspectiva histórica y es interesante también la perspectiva histórica en términos de lo que contaba Francisco, ¿no? De cuál fue el propósito de aquellos padres fundadores, que en definitiva era eh, salvaguardar la unión eh, bajo un sistema republicano democrático, ¿no? Pero me pregunto si lo que está pasando hoy en día, ya que digo, nos aproximamos a un nuevo proceso electoral, un poco contradice digamos, rompe un poco la teoría que trataban de llevar adelante los padres fundadores de Estados Unidos. Porque en definitiva hay instituciones en Estados Unidos que hoy eh, se encuentran al menos con tela de duda, ¿no? ¿No? Definitivamente la República está bajo ataque y el bando mío, la derecha, está en defensa de instituciones republicanas, no republicanas partidistas, sino republicanas constitucionales, que fue lo que estableció la Constitución, porque si no, si se violan esas instituciones como el colegio electoral, si se abole el colegio electoral y vamos al voto popular, entonces, como dije, una mayoría tiene demasiado poder. Y toda la teoría de la República Americana, de la Unión Americana, fue establecer unos balances de forma tal que una institución pueda bloquear a otra. Por ejemplo, el Senado es el único que puede eh, ratificar una nominación a un embajador. La nominación la hace el Ejecutivo, pero el Senado la puede bloquear. El presidente puede bloquear una ley con su veto y entonces el Congreso tendría que llegar a 2 tercios para poder sobreponerse sobre el veto del presidente. Y así sucesivamente hay una infinidad de instituciones que deben estar en teoría prestas a defender la República, pero precisamente hay un ataque a la República, casualmente por el partido que se llama Demócrata, cree más en democracia, mientras casualmente el Partido Republicano cree más en república. Yo soy de los que ve con mucho pesar el proceso electoral estadounidense porque evidentemente estamos con dos, que yo creo que son dos malos candidatos. Y coincido contigo en que las acusaciones que hay, el nivel de polarización que existe entre demócratas y republicanos eh, es muy grande, por momentos irreconciliable, y yo que lo veo de afuera, los dos tienen buenos argumentos. Los dos, o sea, uno acusa a uno con buenos argumentos y el otro acusa al otro con buenos argumentos, ¿no? Entonces, así es como yo viniendo a Argentina, que es un estado casi, no es un estado fallido, pero digo, es una democracia bastante deficitaria.
pienso, así es como se destruye un sistema democrático, ¿no? Y me pregunto, por lo que tú decías de lo interesante del funcionamiento electoral colegiado, que también tuvimos en Argentina, por cierto, ¿y hay alguna propuesta dando vueltas de abolir dicho sistema y por ende ir a un sistema de elección directo que, por lo que dices, eh, no haría más que profundizar la polarización? Correcto. Hace tiempo que quieren quitar el cada vez que un candidato gana el voto popular y pierde el voto en el colegio electoral, te puedes imaginar la consternación que eso causa en el candidato que se cree legítimo. Por ejemplo, Hillary Clinton declaró que el presidente Trump era un presidente ilegítimo. Sin embargo, si los republicanos dicen que estas últimas elecciones fueron ilegítimas, los acusan de traidores. La polarización, en mi caso personal, yo estoy polarizado y estoy a favor del expresidente Trump, porque desde el momento que él asumió la presidencia, le inventaron un archivo, un dossier totalmente falso de que él era agente ruso. Y eso lo pagó la candidata Hillary Clinton por medio de unos abogados. Le pusieron una multa posteriormente. El gobierno se gastó 45 millones de dólares y más de un año de investigaciones y llegaron a la conclusión que era totalmente falso. Mientras tanto, la candidata Hillary Clinton tenía en su casa una computadora, un servidor en un closet sin que nadie lo cuidara y borró más de 33.000 correos electrónicos que ella, por su propia decisión, decidió que eran personales y que no tenía que entregar. No llegó a ningún magistrado a que decidiera una tercera parte si ella tenía razón en eso. Entonces eso es una injusticia crasa porque al señor Trump le invaden su casa, pero a la señora Clinton no. Y así sucesivamente, el hijo del presidente Biden tiene una computadora, el FBI la guarda por varios años y corre la voz de que eso es ruso también. Resulta ser que ahora la computadora del hijo era verdad. Al señor Trump le hicieron dos impugnaciones. La segunda ya él no era ni presidente del país, una cosa totalmente ridícula. Dicen que por una llamada que le hizo a Zelensky, mientras tanto, el presidente Biden, siendo vicepresidente y estando a cargo de Ucrania, visitó Ucrania y hay un video en el cual todos lo pueden ver. Él dice que si el fiscal no de Ucrania no lo retiran de su cargo, Ucrania se puede olvidar de $1 billón que le iba a prestar a Estados Unidos. Da la casualidad que ese fiscal estaba investigando Burisma, la empresa donde trabajaba el hijo. O sea, en la balanza de escándalos, lo que ha sucedido es tal que para mí la única salvación es Trump. Yendo un poco ahora a los programas, ¿hay algún punto de coincidencia entre los programas que presenta Kamala y Trump? No. ¿Algún punto de coincidencia desde el punto de vista económico que sea coincidente o son dispares en todos los aspectos? Bueno, eran dispares hace 60 días, pero desde que ella la nomina, ahora de pronto está a favor de que haya un control en la frontera, de que la gente pueda importar armas. O sea, y mañana estará a favor de otra cosa y otra cosa. O sea, ella, además de esconderse de los periodistas, también está adoptando cínicamente o hipócritamente las, las opciones que presenta Trump. Incluso Bernie Sanders, el comunista senador de Vermont, eh, dice que ella lo está haciendo ahora por cuestión de estratégica, pero que no se preocupen, que ella es izquierdista, no se preocupen, que cuando ella llegue a la presidencia, olvídate de todo eso que ella está diciendo. Lo dijo en cámara. ¿Y por qué digo que Bernie Sanders es comunista? Oye, hasta hace poco tú no podías acusar a nadie de comunista,
pero ya se han quitado la careta. Durante la pandemia nos pusieron la careta a nosotros y ellos se la quitaron. Y ya Ocasio-Cortez y Iman, la señora que nació en Somalia, y la otra que es palestina, toda esa gente en el Partido Demócrata son totalmente radicales y piden a favor de Hamas, que no se horrorizan por la matanza del 7 de octubre en Israel, y representan no solo opciones irreconciliables, sino puntos de vista agresivos que no concuerdan para nada en unión con el espíritu y la letra de la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, Kamala Harris, hubo incendios en todo el país, 380 manifestaciones, y en Minnesota, en Minneapolis, de donde es su candidato a vicepresidente, hubo unos incendios enormes causados por los protestantes, y el señor Walz la llamó y ella empezó a recoger dinero para sacar de la cárcel a toda esa gente. O sea que esas son posiciones inconcebibles para los que creemos en la ley y en el orden y que se debe seguir. Todas las personas que cometan delitos deben ser juzgados. Ellos dicen que Trump ha cometido muchos delitos y a mí se me parece mucho a caso de María Corina y Edmundo González Urrutia. O sea, que tú al candidato en contra tuyo se metas en tu casa y le hagas una requisa, un allanamiento. Oye, eso suena a la América Latina, eso suena a dictadura. Sin embargo, acusan a Trump de ser dictador. Y yo les digo, el señor Trump ya fue presidente, tuvo 4 años. Yo no recuerdo presos políticos, yo no recuerdo exiliados, yo no recuerdo expropiaciones de estaciones de televisión, yo no recuerdo nada de las cosas que normalmente se asocian con un dictador. Pero ellos le ponen el letrero a Mr. Trump de futuro dictador, cuando la mejor forma de predecir el futuro es yendo al pasado. No tenemos otros instrumentos para predecir el futuro, pero sí tenemos la historia. Y la historia es que Mr. Trump fue un excelente presidente en el ámbito económico, tuvo la economía mayor en la historia universal. Nunca existió un país donde la gente, el dinero le valiese tanto y todo el mundo tuviera empleo, no importa si eras asiático, latino, todos los sexos y todos los grupos étnicos y sociales aumentaron su poder adquisitivo en Estados Unidos. Se podía comprar una casa, o no se puede. Así sucesivamente, el costo de la vida disparado por el despilfarro de esta administración, que ha gastado en bobería. No gastan en hacer algo práctico, sino gastan en cerrar el oleoducto. Fue la primera medida que tomó Biden, cerrar el oleoducto que venía de Canadá, que iba a surtir el mercado de Estados Unidos, y así sucesivamente abrió la frontera. Se calcula entre 10 y 20 millones de personas. 800.000 cubanos han salido de Cuba desde la administración Biden. Eso representa la famosa válvula de escape. Después del 11J, de las manifestaciones en Cuba, se abrió la válvula de escape. La gente va a Nicaragua, $15.000 te cuesta. El avión regresa a La Habana vacío, todo el avión llega a Managua y ahí te está esperando un coyote que te lleva hasta la frontera. Es un all inclusive. Tú llegas a Managua y te ponen en la frontera de Texas. A ese grado hemos llegado con esta administración, por eso te digo que son irreconciliables los dos puntos de vista. Mr. Trump no aceptaría eso jamás, y de hecho cuando su administración se cerró y el comunista de AMLO, que también se le puede llamar claramente comunista, apoya a Cuba y al Grupo de Puebla y al Foro de San Pablo, ese señor Trump lo llamó y le dijo, o te pones para tu número, o todos tus productos van a tener un arancel que no vas a poder vender nada. Y el señor AMLO puso 23.000 tropas mexicanas en la frontera con Guatemala y se acabó el incidente. Hernán, ¿tienes algo ahí?
No, simplemente decir o aclarar que cuando, sí, perdón, que cuando me refería a que los dos tienen buenos argumentos para matizar un poco, digo, eh, la verdad es que la toma del Capitolio es algo que le podemos atribuir a Trump y ciertamente eh, no es no es un método muy cuidadoso de las instituciones republicanas, pero eh, tenemos que ir cerrando, Pedro. No sé si tú querías hacer un comentario o hacer una pregunta. Sí, yo quería ahora, o sea, ver si a Frank se le quedaba algo en el tintero y de paso hacerle una pregunta acá, que desde su punto de vista como un cubano también que es opositor a la dictadura cubana, ¿qué aspectos de los programas de Trump o de Kamala ayudarían más al derrocamiento de la dictadura cubana o si el Partido Demócrata considera él que va a ayudar a que se mantenga en el poder el gobierno cubano? Lo que le interesa al Partido Demócrata es que no haya problemas. Entonces, ellos están a favor de la pequeña empresa, supuestamente en Cuba y demás. Ellos van a contemporizar con el régimen cubano. Obviamente no lo van a derrocar, pero el señor Trump tampoco lo va a derrocar. O sea, si esa es la forma de votar, te puedes quedar en tu casa, porque ninguno de los dos, yo creo que Estados Unidos ya piensa que los cubanos, mira, hagan lo que ustedes quieran y déjenos tranquilos, pues. Estados Unidos está cansado de tratar de entender a los cubanos y yo creo que ninguno de los dos se va a tomar carta en el partido. En cuanto a lo del 6 de enero, les recuerdo a nuestro amigo argentino que obviamente conoce bien la historia. El señor Hitler quemó el Reichstag y le echó la culpa a los comunistas y eso le sirvió para acosar a los comunistas en una forma enorme y acabar con ellos. Entonces, ahora está saliendo, en vista que hay un Congreso republicano, está saliendo a la luz que hay, está a punto ya de salir. El inspector general, hubo más de 100 agentes del gobierno infiltrados dentro de las turbas del 6 de enero. eh, no será hasta que la historia pase unos años y se pueda comprobar mi tesis de que fue un segundo Reichstag o no. Eh, Coincido en una cosa contigo con relación a que los cubanos piensan, se han acostumbrado, creen que el gobierno de Estados Unidos está obligado a resolvernos nuestros problemas. Y pienso que los problemas, ninguno de los dos partidos, ningún presidente de estadounidense llevará al derrocamiento del gobierno de la dictadura cubana. Pienso que eso tiene que ver mucho con la acción que se acometa allí y desde afuera, lógico, debe haber un apoyo, pero completamente de acuerdo en que ninguno de los dos va a resolver ese problema ni va a derrocar a la dictadura. Algo que quieras profundizar, Frank, que quieras agregar a lo dicho hasta ahora. La única salida, tanto en Venezuela como en Cuba, es un golpe de Estado. Ahí no puede haber revolución porque es un genocidio. Recuerda que tanto Chávez como Castro lo primero que hicieron fue recoger las armas. ¿Armas para qué? Después vino elecciones para qué. Un pueblo desarmado sin la segunda enmienda que tenemos en Estados Unidos quiere decir que eso no hay solución, ahí no va a haber revolución. La única opción es que algún militar, bajo una conspiración de la CIA o algo así, logre derrocar a esos dos regímenes tan sangrientos. Fuera de eso, yo no veo ninguna otro camino posible. Francis, coincido contigo en eso, aunque yo tenía otra opción y le he hablado, que es el pueblo masivamente a las calles y que se arriesgue a lo que tú dices, acá hay una masacre. Y lo otro es un golpe de Estado. Bueno, solo nos resta darte las gracias, Fran, por el tiempo que has dedicado a explicarnos y a dar tu visión sobre el proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y bueno, en otro momento y para otros temas pudiéramos también contar contigo si así lo deseas.
Aquí Salud. estaremos hasta que se seque el malecón. Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido. Dejo hecha la invitación, como siempre, para nuestra audiencia, para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.